Muy bien, vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 26. Es la lectura que vamos a tener nosotros el día de hoy. Como la semana pasada iniciamos hablando del libro de Hechos, con la ayuda del Señor continuaremos en este precioso libro que nos cuenta la historia de la iglesia, cómo inició y cómo el Espíritu Santo obró a través de esa iglesia y cómo sigue obrando hasta el día de hoy. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. Te recordarán la semana pasada que Jesucristo fue recibido en las nubes y les dio la orden a los apóstoles que esperaran en Jerusalén. Y se le aparecieron unos ángeles a estos hombres y les dijeron: ¿qué están viendo ustedes para arriba? Así como subió, así va a regresar. Así que pónganse a hacer lo que dijo que tenía que hacer, ¿no? Y nos quedamos con ese sabor de urgencia la semana pasada y continuamos el día de hoy en ese mismo capítulo, ¿no? Y el día de hoy estaremos hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo que se dio. Ustedes recordarán en los primeros versos está la promesa del Espíritu Santo, pero entre la promesa del Espíritu Santo y la llegada del Espíritu Santo, capítulo 2, que lo estaremos viendo pronto, hay un momento de espera, ¿no? Y la semana pasada hablábamos de mientras esperábamos qué hacíamos y continuamos en un mismo sentido. Mientras esperamos qué es lo que vamos a hacer nosotros, y el día de hoy nos toca ver una parte en la historia de la iglesia a la cual le pudiéramos quizá llamar el nombre del proceso. Mientras la promesa se cumple, hay un proceso. Hay un proceso para ti y para mí también. Así que es lo que estaremos viendo el día de hoy. Ellos lo vivieron, nosotros también vivimos un proceso con el Señor. Versículo 12, ¿estás ahí? Dice así la palabra del Señor: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, eso quiere decir que es el segundo piso, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Mira cómo está la iglesia esperando la promesa de Cristo. Está unánimes en oraciones y en ruegos, ¿no? Ahí estaban las mujeres y dice: y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Está toda la familia esperando la promesa allá en Jerusalén. Pero hay algunos puntos que me gustaría que pudiéramos ir nosotros tomando en el camino de nuestra lectura, tomando en cuenta el proceso por el cual estos hermanos, los apóstoles, tuvieron que pasar mientras venía o se cumplía la promesa. ¿Y cuál es el proceso? ¿En qué relación pudiéramos nosotros tener un proceso similar en nuestra vida también? Y uno de los puntos, mis hermanos, interesantes que podemos ver aquí es de que mientras se llega a la promesa o mientras se cumple la promesa, parte del proceso, mis hermanos, es la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque el versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. La orden fue: regresen a Jerusalén. Vayan para allá una vez más. Regrésense a Jerusalén. Antes de experimentar la bendición de lo alto, los discípulos tuvieron que dar un paso muy concreto de obediencia, que es volver a Jerusalén. ¿Por qué es esto tan importante, mis hermanos? Porque Jerusalén es el lugar donde asesinaron a Cristo. Jerusalén es el lugar donde los apóstoles tuvieron miedo y tuvieron que esconderse. Jerusalén es ese lugar. Entonces Jesucristo ahora le está pidiendo: regresen a ese lugar. Eso no es un acto de obediencia muy superficial. Hay un peligro detrás de eso.
Hay un dolor detrás de eso. Y eso es lo que estaremos viendo aquí en estos pasajes, ¿no? Vayan a Jerusalén y esperen allá la promesa del Padre. No se adelanten a hacer sus planes, no actúen bajo impulsos, sino que vayan y esperen la promesa. En la promesa vienen las instrucciones. No se vayan a donde se sienten más seguros, regresen a Jerusalén. La obediencia, mis hermanos, es uno de los pasos importantes en el proceso de nuestra vida con el Señor Jesucristo. La obediencia es uno de los procesos para que podamos ver nosotros las promesas del Señor cumplidas en nuestras vidas. Recordarás, ellos se escondieron cuando Jesucristo está siendo crucificado. Solo habían unas mujeres y estaba Juan ahí en la cruz, los demás están con miedo. Eso quiere decir que Jerusalén es un lugar de riesgo, quiere decir que Jerusalén es un lugar de peligro. Hay una incomodidad en esta orden de regresa a Jerusalén. Todavía no hagas, espera hasta recibir instrucciones. No, nosotros a veces en nuestra desesperación hacemos planes, pero la idea es esperar las instrucciones de Dios. Y el primer paso es la obediencia. Vayan ustedes a Jerusalén. Es un paso difícil para ellos, pero mis hermanos, ellos lo cumplieron, ellos lo hicieron, ¿no? No porque entendían todo, sino porque saben que la orden viene de Dios. Hermano, cuando la orden viene de Dios, tú y yo tenemos que obedecer. Porque en este reino de Dios, mis hermanos, el avance no siempre se va a medir en movimiento, se va a medir en obediencia. El éxito de la iglesia, mis hermanos, no es en triunfos, sino que es en obediencia. ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Isaías, allá en el capítulo 6 del libro con su mismo nombre? Le dice, te voy a ver, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Hace esta pregunta al aire Dios. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y entonces Dios le dice, ve y habla a este pueblo, predícale el mensaje. Tienen oídos, pero no te van a oír. Sus ojos están pesados, no van a ver. Cualquiera diría, bueno, Dios mandó a Isaías al fracaso. Lo mandó a predicar a un pueblo que Dios sabe que no va a escuchar. ¿Por qué lo mandaría a eso? Dios le mandó a predicar a un pueblo que no va a ver y no va a entender. Quizás si nos mandara a nosotros diríamos, no, ¿para qué voy? Pues ahí la iglesia no la vamos a abrir. Ahí nunca vamos a tener los miembros. Queremos crecer, porque nuestra mentalidad de éxito es la abundancia. Pero el éxito en la Escritura es la fidelidad y la obediencia. ¿Por qué debemos obedecer al Señor aun cuando no entendemos? Es porque el Señor mide por obediencia, no por alcance ni por capacidad. Muchas veces nosotros medimos el éxito por cantidades, pero el Señor lo mide por obediencia. No se trata de ir más lejos, sino se trata de ir al lugar correcto. Muchas veces el lugar correcto, mis hermanos, es el menos cómodo. Para ellos Jerusalén no era el lugar más cómodo, y obedecer sin garantías visibles es una de las retos para nuestra fe. Una pregunta para ti, mi hermano. ¿Estás esperando que Dios haga su parte mientras tú sigues postergando lo que Él ya te pidió? A veces tú y yo estamos esperando la respuesta, el milagro de Dios, pero Él también está esperando el acto de obediencia que nos pidió cumplir. Y a veces nosotros queremos recibir el premio sin el esfuerzo, como que si fuera una tarjeta de crédito, ¿no? Goce ahora y pague después. Pero no, la obediencia tiene que ir por delante. La obediencia prueba, mis hermanos, que nosotros confiamos más en la voz de Dios
que en las mismas circunstancias y que creemos más en su carácter que aún en nuestra lógica o lo que nosotros alcanzamos a ver. Así que aunque el proceso, mis hermanos, sea incómodo, en este proceso en el que el Señor nos pudiera tener, la obediencia es la que va preparando el terreno para lo sobrenatural. Recuerda que ellos están en espera de que el Espíritu Santo baje. Algo sobrenatural, algo nunca antes experimentado. Bueno, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento bajaba, usaba a una persona y se iba. ¿Te acuerdas con David contra Goliat? Jovencito, se cree que David tenía entre 13 y 15 años cuando derrota a Goliat. Un muchachito con una onda. Pero el Espíritu Santo bajó y ese poder sobrenatural es lo que hace que venza a Goliat, ¿no? Pero el Espíritu Santo bajaba y se iba. La promesa es, ahora el Espíritu Santo va a bajar y va a permanecer y se va a quedar. Y entonces eso es lo que ellos están esperando ahora. Pero antes de que la promesa se cumpla, hay un proceso y en ese proceso está involucrada la obediencia. Antes de que lo sobrenatural suceda, mis hermanos, el camino se va preparando con obediencia. Dios honra a los que se mantienen en ese proceso. Primera de Samuel 15:22 dice: mejor es obedecer que sacrificar. La obediencia, mis hermanos, está por encima de cualquier sacrificio que tú y yo pudiéramos hacer para al Señor. La lectura continúa bien. El primer punto que vimos en este proceso, mis hermanos, es la obediencia. El proceso conlleva obediencia. Mira lo que dice el versículo 15. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Recuerda, están reunidos. Dice, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Qué? Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros. Judas, dice Pedro, era contado con nosotros. Ya estaba metido en el grupo. Era parte del grupo que siguió a Jesucristo. No estuvo 2 o 3 días, estuvo 3 años y medio aproximadamente. Judas acompañó todo ese tiempo a Jesús y a los discípulos. Dice, y tenía parte en este ministerio. Eso quiere decir que era alguien activo dentro de la vida ministerial del grupo de los apóstoles. Versículo 18, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y Lucas nos da una imagen explícita de lo que sucede con Judas después de la traición. Versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no halle quien more en ella. Y tome otro su oficio. O sea, dejó su posición y alguien más va a cubrir ese espacio vacío. Eso es lo que el salmista escribió. Entonces Pedro dice en el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces ahora viene la elección de aquel que va a cubrir el vacío ministerial que dejó Judas, ¿no? Y las instrucciones son claras y son sencillas. ¿Quién puede cubrir ese espacio que dejó vacío Judas? Pedro dice, bueno, hay ciertos requisitos para aquel que quiera cubrir ese espacio. Uno es de que haya estado con Jesucristo desde su bautizo, allá con Juan el Bautista.
Primer requisito, quiere decir que arrancó desde que el ministerio de Jesucristo se hace público, porque ese es el primer acto donde el ministerio de Jesucristo se hace público, tiene que haber estado ahí. ¿Hasta cuándo? Tuvo que haber estado hasta que Jesucristo resucitó y fue recibido en las nubes. Ok, primer requisito, el que va a cubrir el espacio tiene que haber estado en todo este tiempo. Y no haber estado nada más 2 o 3 días y de pronto desaparecía y regresaba, no. Sino que todo el tiempo que entraba y salía, dice, quiere decir, tuvo que andar caminando los 3 años y medio con Jesucristo. Por eso no creemos en apóstoles el día de hoy, mis hermanos, porque no llenan estos requisitos para que se cumpliera la palabra. Entonces, apóstol lo que quiere decir es enviado. ¿Enviado de quién? Enviado de Cristo. Entonces tuvo que haber caminado con Cristo para que Cristo lo enviara. La única excepción que encontramos en la Escritura es Pablo. Pablo es la única excepción. Por eso Pablo no es muy aceptado como apóstol en muchas de las iglesias, porque no cumplía. Entonces su defensa es, bueno, a mí Cristo se me apareció y Él fue el que me instruyó, Él fue el que me enseñó. Y estas son las evidencias, ¿no? Pero de ahí, para el día de hoy, mis hermanos, ya no estamos en esa era de los apóstoles. Hago un pequeño paréntesis, tomando en cuenta la afirmación que la Escritura nos está dando aquí. Pero a lo que nos conlleva el tema el día de hoy, en el proceso, mis hermanos, es de que en el proceso ya vimos que es necesaria la obediencia. La otra parte que es necesaria en el proceso, y aquí es donde a muchos de pronto no nos agrada, y es de que el proceso involucra también la sanidad interior. Mira lo que dice el versículo 17. Judas fue contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. El proceso de Dios, mis hermanos, también toca esas áreas íntimas de nuestro corazón. El proceso de Dios también involucra sanidad. Porque el pasaje nos está hablando de que los discípulos tuvieron que enfrentar esta herida que ellos tienen también, de uno de ellos que caminó con ellos 3 años y medio, que estuvo dentro del ministerio con ellos, también causó una herida en ellos. No solo fue dolido Cristo en la cruz, fue dolido también los apóstoles y los discípulos, porque dentro de ellos hubo alguien que les traicionó. En este tiempo de proceso, mientras el milagro sucede, mis hermanos, tiene que haber también un espacio para la sanidad. Judas no fue alguien ajeno, Judas no fue alguien lejano, Judas fue aquel que compartió el pan con ellos. Judas anduvo en todas las caminatas que ellos hicieron, de un pueblo a otro. Judas durmió con ellos, despertó con ellos, comió con ellos, acompañó cuando era cuestión de ir a evangelizar. ¿Te acuerdas que Jesucristo los manda en 2 ocasiones? Judas iba ahí. ¿Te acuerdas que Jesús les dio poder para sanar enfermos y echar fuera demonios? Judas iba ahí. Y vivió esas experiencias con este grupo. Y resultó que era traidor al final. Esa es una tremenda herida para esta comunidad, pero que es necesario que enfrenten también esa herida y sanen la herida para que cuando el milagro llegue puedan experimentarlo y puedan ser usados al máximo. Porque cuando tú y yo, mis hermanos, llevamos heridas sin sanar, leía algo hace unos años atrás. Dice, cuando alguien está herido, lo único que puede hacer con los demás es mancharlos de sangre. Vamos a ir con nuestra herida también hiriendo o manchando a los demás. Será necesario entonces para estos, que ahora tienen la gran comisión de transformar el mundo entero a través del poder que va a venir sobre ellos del Espíritu Santo, que sus corazones también sean sanados. Y no ignoren esa parte de su vida, ¿no?
los discípulos no ignoraron esta parte. Porque Pedro dice, hay un espacio vacío que necesita arreglarse. Hay una área en este grupo que necesita arreglarse, ¿no? Los discípulos no dijeron, no hay problema, sigamos como que nada pasó. Tampoco dijeron, bueno, era la voluntad de Dios. No, enfrentaron la situación, reconocieron que había un vacío, lo nombraron y lo confrontaron. Un proceso de sanidad incómodo para muchos de nosotros. Pero cuando ellos confrontan y ven la situación, dan espacio para que Dios meta la mano y sane. Dan espacio para que Dios ponga ahí su misericordia y sane. ¿Sabes que la fe, mis hermanos, la fe no nos protege de sentir? Tú puedes tener mucha fe, pero también vas a sentir dolor. No hay tal cosa de que si eres cristiano, ¿para qué te dueles? Eres humano, eres un manojo de emociones. La fe, mi hermano, no te protege de sentir. Ser espirituales no significa que las pérdidas no duelen. Somos humanos y es algo que no podemos evitar. Y en este camino tiene que haber un espacio también para la restauración. Y la restauración comienza cuando ellos comenzaron a reconocer de que hay un vacío que necesitamos nosotros sanar. ¿Sabes que Dios permitió todo esto? Hay heridas, mis hermanos, en nuestra vida que Dios permite. Porque las heridas nos acercan muchas veces a Dios. Recuerdo mucho a unos hermanos con los que iniciamos un grupo de estudio de donde nace esta bonita congregación. Había una muchacha que tenía una enfermedad. ¿Qué era lo que tenía? Leucemia, lupus era lo que tenía. Entonces ella caía en estados críticos de su enfermedad y a veces se recuperaba. Y caía y se recuperaba. Y su papá vio un patrón en la vida de ella. Cuando ella estaba en un momento crítico, buscaba a Dios, rogaba a Dios, buscaba en la palabra de Dios. Pero cuando las cosas andaban ya mejor, como que le bajaba un poquito a la búsqueda y a la entrega. Y una vez le dijo, el Señor no te va a sanar, porque solo a través de esa enfermedad te tiene cerca. Porque si te sana, te vas. Algo doloroso de parte de un padre para decirle a su hija, pero ante sus ojos era una realidad. Muchas veces la herida Dios la permite porque es la que nos mantiene cerca de Él. Hay áreas en nuestra vida con las que vamos a tener que aprender a vivir, pero hay otras que vamos a encontrar sanidad. En esta, por ejemplo, que estamos viendo, en esta situación, ellos están viendo cómo hay que arreglar esta situación. Hay un vacío que tenemos nosotros que llenar. No están negando el dolor, no están haciendo un dolor a un lado, no lo están, callar el dolor no lo sana. No, si no lo menciono no me duele. No, cuando las luces se apagan y todo el mundo se va a dormir y tú no te puedes dormir, ahí viene el dolor y lo vuelves a recordar. Así que sanar es parte del proceso, porque si no lo vamos a arrastrar a donde quiera que nosotros vayamos. Si no sanamos, contaminamos nuestro llamado. El llamado que Dios tenga en tu corazón. Si no sanas tu corazón, puede afectar tu vida ministerial también. El Señor entra en esos lugares incómodos para sanar, no para juzgar, sino para sanar. No tengas miedo, que Dios no le va a tener miedo a tus lágrimas, ni a tus preguntas, ni a tus quejas, pero no cierres la puerta. Deja que el Señor entre y sana
si entregamos nuestros dolores y nuestras pérdidas, Él puede abrir un espacio nuevo y diferente. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La sanidad, mi hermano, no es un lujo, es parte de nuestro proceso. La sanidad no es un lujo, es parte esencial del proceso en el que tú y yo nos encontramos con el Señor. Este proceso involucra obediencia, involucra sanidad, es lo que ellos tienen que ver, es lo que ellos tienen que enfrentar, es como ellos tienen ahora que ir manejando, porque hay un tremendo ministerio que va a explotar en la mano de ellos. Y el Señor está preparando esas vidas para que en este ministerio que ellos van a iniciar no haya nada que les interrumpa. Van a tener problemas, dificultades, persecuciones y todo eso, pero el Señor va a sanar hasta donde ellos permitan ser sanados. Hermano, lo que tú y yo tenemos que permitirle a Dios: obediencia, y otra es enfrentar nuestras debilidades para encontrar sanidad. Versículo 23, ahí en Hechos, continuamos con nuestra lectura. Dice: y señalaron a dos. Y ahora van a escoger a aquellos que van a cubrir el espacio de Judas. Señalaron a dos. Uno se llamaba José, que también le decían Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Bueno, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. ¿Te imaginas un apodo de esos? Tremendo, no como Toña Machetes o Felipe Navajas, no, este era Justo. Tremendo apodo. Y a Matías es el otro que eligieron. Estos dos llenaban las características, ¿no? Versículo 24. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y entonces ellos echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo así que echaron suertes? No, que echar suertes no hay que hacerlo. Bueno, al inicio dice la escritura que ellos oraron y dijeron: Dios mío, eres tú el que ha hecho la elección, vamos a hacer esto. No sabemos qué, te tiraron dados, un hueso. ¿Con qué más echas suertes tú? La moneda. Le contaba a mi esposa que yo antes, cuando era niño, le ponía una velita pequeña, ¿no? Y ponía un sí y un no de un lado, ¿no? Y entonces le decía: Dios mío, si esto sí o esto no. Y prendía la velita, y donde quedaba el pabilo ya quemado, era si sí o si no. Digo, el problema es cuando se quemaba toda la vela y se quedaba derechito todavía. Había que quemar otra velita hasta que respondiera Dios, ¿no? Bueno, ahora tenemos la Biblia completa. Ya no tenemos que andar echando suertes. Ya tenemos la voluntad y la dirección de Dios más completa. Tenemos su Espíritu Santo que nos da sabiduría. Recuerda que ellos están esperando al Espíritu Santo. Entonces ya tenemos al Espíritu Santo que da sabiduría, ya no tenemos que andar echando suertes. Pero ellos lo que hicieron fue orar a Dios primero. Y cuando echaron suertes estaban confiados y estaban seguros de que como la suerte cayera, había sido la elección de Dios. ¿No? ¿Vamos bien ahí? ¿No se confundieron con que entonces que sí fue la lotería? No. Okay. La otra parte, mis hermanos, importante en el proceso, en esta obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, en esta obra que hizo con Dios, otra parte importante son las decisiones. Decisiones, cosas que a muchos de nosotros nos cuesta tomar. Obediencia. ¿Cuál fue la segunda? Sanidad. Y ahora decisiones. En el proceso debemos tomar decisiones. Nuestro pastor ahí en Chicago decía: no existen los problemas, lo que existe son decisiones difíciles de tomar. Dice: toma la decisión, se acabó el problema. Tenía mucho sentido, está en la presencia del Señor ya.
Tenía mucho sentido esas palabras. El proceso, mis hermanos, conlleva decisiones. Dice acá el versículo 24: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, déjanos saber, muéstranos a cuál de estos es el que tú has escogido. ¿Sabes? No es una elección de ellos, es la elección de Dios. No escogieron ellos quién es el que va a cubrir el espacio. Ellos agarraron a dos que tenían las características necesarias, pero la última elección viene de parte de Dios. Y para ellos, mis hermanos, la obediencia no fue suficiente, sanar no fue suficiente, sino que también fue necesario tomar decisiones. Y decisiones que deben tomar, que ellos saben que van de acuerdo a la voluntad de Dios. No es cualquier decisión. Es una decisión que va de acuerdo a la dirección de Dios. No es la decisión que más nos plazca, no es la decisión que más nos agrade, no es la decisión que más alegría o contentamiento, no. Es la decisión que dice la voluntad de Dios. Será necesario conocer cuál es la voluntad de Dios. Ellos la conocieron en ese momento de echar suertes. Tú tienes un libro lleno de sabiduría para poder tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces nuestras decisiones son impulsadas por deseos, por anhelos, por tristezas, por alegrías. Será necesario hacer a un lado todas esas emociones y enfocarnos en lo que la voluntad de Dios dice. Cuando llegó el momento de sustituir a Judas, ellos no fueron apresurados a agarrar a cualquiera. Esperaron cuál fue la voluntad de Dios. Ellos no dijeron: vamos a levantar la mano a ver qué dice la mayoría. No, ellos fueron: Dios, esta es tu iglesia. Eres tú el que elige. Eres tú el que decide. Y esperaron que fuera Dios el que eligiera. Así que oraron a Dios para que Dios revelara a quien había escogido. ¿Por qué? Porque la misión es la misión de Dios, y las elecciones para esa vida tienen que ir alineadas con la misma misión de Dios. Eso es estar rendidos, mis hermanos, al Señor. Debemos rendir todo a nuestro Señor. Nuestras decisiones no tienen que ser basadas en nuestra lógica, sino que tienen que ser basadas en la voluntad de Dios. Hay caminos, mis hermanos, que muchas veces se ven abiertos, pero debemos asegurarnos de que es Dios el que abrió esas puertas. ¿Recuerdas a Pablo cuando dice: vamos a ir a predicar a Asia? ¿Recuerdas cuál es la misión de él? Predicar el Evangelio. ¿Qué había en Asia? Muchos gentiles, y él era apóstol para los gentiles. Y él dijo: bueno, vamos para allá. Y el Espíritu Santo le dijo: no, todavía no. Y uno diría: pero si este es mi llamado, y ahí está el pueblo, y ahí está la gente, y ahí está la comunidad, entonces ¿por qué no? Bueno, él dijo, el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no te vas para allá. A veces la puerta parece abierta. Nosotros tenemos que asegurarnos de que esa puerta la abrió Dios. Porque a veces nos metemos por la puerta equivocada y terminamos lastimados o lastimando a los demás. No todos los caminos abiertos llevan a la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Oraron. La oración, mis hermanos, es indispensable. Tienes que pedirle a Dios en oración y en ruegos dirección para las decisiones que vas a tomar en tu vida. ¿Por qué? Porque en ella entregamos no solamente nuestra decisión, sino que también entregamos nuestro derecho a decidir. Cuando tú oras a Dios para que te ayude y te dé dirección, tú estás entregándole también tu derecho de decidir. No ores a Dios y tomes la decisión que a ti te plazca, no. Ora y entrega ese derecho de tomar tus propias decisiones, nuestro propio derecho de buscar nuestra dirección.
Una pregunta, mi hermano, ¿estás tomando decisiones desde el miedo, desde las emociones? ¿O tomas tus decisiones desde la confianza en la dirección de Dios? Porque cada decisión que tú y yo tomemos traerá sus consecuencias el día de mañana. No hay tal cosa que lo que hoy haga, diga o piense no va a causar ningún efecto el día de mañana. Toda acción va a traer una consecuencia. Y Dios no es un Dios de confusión. A veces es nuestra desesperación lo que nos hace tomar decisiones y no esperamos que sea Dios el que nos muestre el camino. Así que debemos estar en obediencia, debemos buscar nuestra sanidad, pero también debemos tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Cuando tú te acercas en oración al Señor, mi hermano, Él no guarda silencio eterno. Tú puedes ir confiado con el Señor y pedirle dirección. Y puedes acercarte a un par de hermanos también, de esos que tú sabes que oran, y decirle: acompáñenme en esta oración, necesito que oren por mí, necesito dirección de parte de Dios. Estoy a punto de tomar una decisión muy difícil en mi vida, que va a marcar muchos años de mi vida, que va a marcar mi futuro, y me gustaría que la decisión fuera la que Dios quiere que yo tome. Involucra a los demás en tu ruego. En la multitud de consejos, dice la Escritura, que hay sabiduría. Y podemos nosotros juntos rogar a Dios para que Dios responda cuando buscamos dirección. ¿Por qué le pedimos a Él dirección? Porque Él ve lo que tú y yo no podemos ver. Porque Él ve hacia adelante. Nosotros no podemos ver el mañana ni el pasado mañana. Nosotros podemos ver nada más el ahorita. Yo no sé ni lo que voy a comer dentro de unas 2 horas o si voy a comer. El Señor sabe el futuro. El Señor conoce el futuro, por eso vamos con Él. Así que nuestro proceso, mis hermanos, exige que pongamos nuestras opciones delante de Dios, pero que dejemos que Él sea el que elija. Aquí ellos pusieron sus opciones delante de Dios. Hay un vacío, hay algo que hay que sanar, hay algo que hay que arreglar, hay un vacío que hay que llenar. Estas son las opciones, Dios. Guíame tú para ver cuál es la opción que debo tomar. Tú y yo debemos presentar nuestras opciones delante de Dios, pero dejar que Él elija. Recuerdo una vez, voy a contar esto que pasó una vez con mi esposa en una tienda. Fui a comprarse un vestido y habían 2 vestidos bonitos, ¿no? Había uno bonito y había otro bonito, ¿no? Pero ella me dijo: me tengo que llevar solo uno, ¿no? Yo sí, nada más trajimos para un vestido, ¿no? Dice: este me gusta, pero este me encanta. ¿Cuál crees tú que debo llevarme? La respuesta ya estaba hecha, ¿no? Entonces, qué obvio. No decir: no, nada más el que te gusta, el que te encanta, ¿no? Bueno, con Dios no vamos a ir con nuestras opciones. Dios mío, mira, estas son las opciones. Esta me gustaría que tú, Señor, a esta dirige tu atención, Dios mío. No, esperemos que sea Dios el que elija el camino y la dirección. ¿Por qué? Porque Él ve lo que tú y yo no vemos. Y su elección, mi hermano, aunque es inesperada, no es muchas veces lo que esperamos, es perfecta. Debemos confiar en la dirección de Dios. Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No confiemos en nuestras decisiones. Eso es difícil. No debemos confiar en nosotros mismos. Pablo decía: ni yo mismo me juzgo, dejo que sea Él el que lo haga.
Debemos buscar la dirección y la confirmación de parte de Dios y hacer a un lado la confianza que pudiéramos tener en nuestra experiencia, en nuestro pasado, en cómo alguien más lo ha hecho, y depender plenamente de Dios, porque sus elecciones son perfectas, mis hermanos. El lugar de este momento difícil de sanar y de tomar decisiones puede ser el comienzo para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Es lo que pasó con ellos. Vieron el dolor, vieron la herida, tomaron decisiones basadas en la dirección de Dios y comenzaron a experimentar las maravillas y la grandeza de Dios en sus vidas. Pudiera ser que algo de eso nos falte y por eso no experimentamos quizás algunas de las grandes cosas de Dios en nuestras vidas, pero eso es parte del proceso. Y recuerda que tú y yo estamos en este proceso y estamos buscando a Dios, buscando su dirección, presentándole nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestra alma, nuestro interior, para que lo sane. Y podremos experimentar nosotros también la gloria de Dios como los discípulos lo hicieron. Ellos regresaron a ese lugar de dolor. No se aislaron, no se fueron lejos. Fueron y enfrentaron, confrontaron, tomaron decisiones difíciles. Entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y los llenó el Espíritu Santo y les dio poder como la promesa había sido, y fueron testigos, y de eso tú y yo somos el resultado. De este grupo de hombres y de mujeres que se atrevieron a obedecerle a Dios, sanar sus heridas, confiar en la dirección que Dios estaba dando, tomaron decisiones difíciles, y tú y yo somos el resultado. Tú y yo fuimos alcanzados por las buenas decisiones de estos personajes. Hermano, tú y yo marcamos la historia cuando caminamos en obediencia, cuando buscamos que Dios sane en nuestro corazón y cuando tomamos las decisiones de acuerdo a su voluntad. Nosotros también podemos marcar no solamente nuestra historia, sino la historia de nuestra familia, de nuestros vecinos y de nuestras comunidades. Y para eso tú y yo fuimos llamados, para impactar este mundo. Jesucristo dijo que tú eras la luz de este mundo y que tú eras la sal de este mundo. Tú fuiste llamado como un elemento importante en la sociedad. Entonces busquemos satisfacer todas las exigencias de Dios para que su promesa, para que su palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Así que el Espíritu Santo llegó, mis hermanos, no antes de la obediencia, no antes de la sanidad, no antes de las decisiones difíciles. Llegó después, porque hay un proceso. Y quizá tú y yo nos encontremos en un proceso el día de hoy, mis hermanos. Quizá nos encontremos en un proceso, quizá estemos en una etapa de dolor, quizá estemos en una etapa de decisiones, quizá estemos en una etapa de obediencia. Detrás del proceso está la bendición de Dios. Tú y yo debemos depositar nuestra confianza total en Dios. Porque si estamos en sus manos, dejemos que sea Él el que tome el control total de nuestra vida. No te apresures, espera en el Señor. Amén. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy. ¿Te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear? Encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.